Amigas y amigos, bienvenidos a esta entrega de un programa que queremos llevar a ustedes con la finalidad de aprender ciertos temas que quizá no están al alcance de nosotros a diario. Y para ello contamos con la grata presencia de nuestro amigo Nelson Scope. Nelson es Feng Shui Master y hay cosas que quizás nosotros podemos alcanzar, podemos lograr, pero no tenemos las herramientas, es decir, las tenemos, pero no las sabemos usar, y es por eso que queremos conversar un poco con nuestro amigo Nelson, para ver hasta dónde podemos llegar en el conocimiento de esas herramientas que nos pueden llevar a alcanzar metas que mucha gente piensa que son cosas quizá un poco superfluas, que son cosas del más allá, que son cosas que, y resulta que es nuestra práctica diaria de hacer las cosas bien o mal. Y para eso, el Feng Shui, Nelson, el Feng Shui es ¿cómo lo podemos describir? ¿Es una ciencia? ¿En qué consiste realmente el Feng Shui? El Feng Shui es una ciencia únicamente que no hay, porque digamos, para que algo es científico para el escolar, para los estudios, tienes que repetirlo y tener el mismo resultado tantas veces para decir, sí, esto funciona. Esto funciona, para que se confirme. Yeah. Pero eso es científico. Y científico práctico. Pero algo puede ser científico y práctico a la vez. Exacto, sin que puedas mostrar a la repetición que hablamos ahorita. Sí. Por ejemplo, un ejemplo simple. El sol. El sol sale. ¿Qué puedes decir que sale? ¿Qué ángulo tiene? Y si tiene tal ángulo, ¿qué sucede? Y depende de la temperatura, pero ¿por qué la temperatura? ¿Por qué el color cambia? Cuando hacemos una ceremonia y queremos usar la energía del sol, hablamos de blanco, luz blanco, pero cuando queremos usar la luna para hacer uso de la energía de la luna, hablamos de luz rojo. Entonces, uno puede decir, sí, pero el sol es que tiene el fuego, pues, ¿por qué no rojo el sol? Pero esa es cuestión de hay una foto que mostraste, la pintura de yin y yang. Porque decimos que la luna es blanco, o el sol es rojo, o que mueve o que no mueve, para respetar el estudio de yin y yang. ¿Qué es el yin y el yang? Y yin es digamos, puedes nombrar muchas cosas, pero para que alguien sabe a qué refiere, yin se puede describir como lo que no mueve.
Ok. Pero cuando hablas de color, no puedes decir que no mueve. Pues, ¿cuándo llamas a un color yin y cuándo llamas a un color yang? Dependiendo la influencia que tiene ese color y qué hace con el ambiente. Hablas entonces de hacer uso de yin y yang, color yin y color yang, para que se armonizan, como dice el programa, para que se armonizan el ambiente y todo lo que hay en el ambiente. Y esto nos puede llevar hasta a malezas, a recuperaciones, a enfermedades, etcétera, etcétera. Si es una enfermedad que es a consecuencia de demasiado energía yin, el que sabe te va a decir que tienes que empezar a usar energía yang. Y energía yin y energía yang puede haber en la comida, lo puede encontrar en ambiente, lo puedes encontrar en bebida, etcétera. Ya. Nelson, ya que estamos hablando de esos dos componentes, tú acabas de mencionar una palabra que hoy día se usa mucho, que es energía. Sí. Ahora, a mi manera de ver las cosas, que no manejo el tema a la perfección como lo manejas tú, yo pienso que la energía podría describirse, según lo que yo pienso, ¿no? Como una fuerza neutra, pero que pudiese convertirse en energía negativa o energía positiva. ¿Eso es así? Sí y no. Ok. Porque si empiezas a hablar de energía, debo decir que lo único que veo cuando estoy mirando en la dirección tuya, en la dirección tuya, es energía. Yeah. Pero es la tema del programa. Veo energía, pero ¿con qué? Con mis ojos. Los ojos captan cierta frecuencia que traducen o transforman a esa energía en algo que puedo ver. Yeah. Entonces, y los puedo ver y nombrar porque tienen límites. Por ejemplo, una bola tiene límite. Después de la frontera del límite, no hay nada, podrías decir, pero no es verdad, porque la bola no termina. Yeah. Todo es energía, todo es energía, todo es energía, pero no lo puedes ver. La pregunta es poderosísima y simplemente por la pregunta podemos repetir casos específicos hablando de energía y cuántas cosas podemos hacer simplemente por cuando sabemos cómo influenciar la energía. Ya. A eso me refería casualmente. Sí. Entonces, quiere decir que yo puedo mejorar quizás una situación simplemente con mi energía. Sí, por ejemplo, ahorita estábamos hablando de un ejercicio. Por ejemplo, si te sientes pesado y que sientes que es la presencia de alguien o como transmiten la energía en tu dirección, te sientes y necesitas fuerza. Un ejercicio que vamos a poder hablar de lo que implica es que cuando te sientes de esa forma y sientes que pierdes fuerza y que no puedes hacer lo que quieres, vas a un espejo y miras al espejo, pero no miras al espejo
pero miras a los ojos y visualizas que puedes ver detrás de los ojos. Puedes ver detrás de los ojos que ves, que son tuyas. Que son tus ojos. Sí, pero que ves detrás de eso. Ves a lo más profundo del ojo. En ese ojo puedes ver la cabeza, puedes ver el cuerpo, puedes ver dónde vas, de dónde vienes. Simplemente mantienes muy firme, digo firme, pero no es la palabra correcta, digamos con mucha atención. Muy intensamente. Sí, porque cuando hablamos de firmeza, creamos un yin y un yang. Ok. Porque firmeza es con fuerza. Pero atento, con atención. No se usa fuerza, se usa. Entonces, esas son las cosas que debes tomar en cuenta cuando quieres influenciar a una energía que está influenciando tu actuación del día. Okay. Pues vas al espejo y te sientas cómodo, relajado, alegre, y ves al espejo y ves a tus ojos. Sigues viendo y visualizas que ves detrás del ojo. Visualizas que a través de tus ojos puedes ver todo. Y cuando te sientes, llegué donde quiero llegar para cambiar las cosas. Por ahora, después vamos a hablar de técnicas, pero por ahora puedes simplemente llamar gracias y sentir la alegría de poder cambiar a tu energía cuando necesitas la fuerza. Ya. Eso es importante, por eso yo al comienzo de este podcast decía que tenemos herramientas que muchas veces no sabemos utilizar, y ese fue el interés de conversar con Nelson, porque quizá con la información que él nos está dando podemos sobrepasar, podemos sobrellevar situaciones que quizás se transforman en algo pesado para llevar. Ahora, Nelson, ¿hasta qué punto una persona que nos está escuchando puede sentir la confianza? ¿Cómo podemos transmitirle a la gente que nos está viendo la confianza de que eso realmente es una herramienta que nos puede ayudar? A lo mejor la gente se para frente al espejo y en una primera ocasión no consigue ningún resultado y quizá no tiene, llamémosle, fe en lo que está haciendo. Ahora, ¿de qué manera una persona puede quizás sentir que lo que está haciendo realmente le va a ayudar? Tremenda pregunta, porque cuando no sientes o te parece que no tienes resultado, significa que tienes resultado. Porque la única forma que puedes saber que no tienes resultado es porque tienes resultado, pero no te gusta. Ya. No te sientes convencido porque querías que cuando ves al espejo te salen alas y empiezas a volar y vas al plafón y entonces hay mucha gente con demasiado expectativa, y esa expectativa te saca de lo que llaman en inglés el trance. Te sacan del paz, te sacan del tranquilidad que necesitas para poder tener resultado. Entonces, eso es una cosa que vamos a tener que llegar, la tranquilidad, esa paz. Y entonces vas a ver que cuando ves al ojo y llega un momento que no ves nada porque ves todo, y vas a tener resultado. Te sientes, si tenías dolor de cabeza, por ejemplo, sientes que cuando terminas no tienes dolor de cabeza. Puedes decir, sí, pero Nelson me ayudó, pero no es verdad, tú lo hiciste, porque tú llegaste al nivel que no estabas peleando, no estabas
usando fuerza para lograr algo. No, lo que haces es, mira, antes de decir, todo lo que te ataca, si peleas con eso y resiste con la misma arma, lo que haces es darle fuerza. Yeah. Porque si no usas fuerza, no tiene que usar la maldad, no tiene que usar fuerza. Entonces, si sabes cómo dejar de usar fuerza para neutralizar una negatividad, entonces vas a ver que menos fuerzas usa para resistir, menos fuerza lo que te ataca puede Afectarte. menos fuerza puede tener. Yeah. Porque si no resistes, no tiene que usar fuerza. Ya, te entiendo. Es decir, si nosotros no aplicamos una fuerza en contra, esa energía, llamémosle así, por decirle de un nombre, no va a desarrollar ninguna fuerza porque no hay ningún rechazo. Exactamente. Si lo rechazas y resistes y pones fuerza para pelearlo, lo que es el vocabulario de la mayoría de la gente, entonces das a la maldad, si lo podemos llamar así, a esa energía que te puede influenciar negativamente, recibe más motivos de desarrollar, aumentar su fuerza. Interesante. Vamos a estar en contacto con ustedes. Pueden seguirnos a través de esta dirección de correo, la dirección del maestro Nelson Scoop. Y para nosotros es un gran placer poder ahondar en este tema apasionante, interesante y para muchos desconocido. Y quizá a través de este podcast podemos ampliar un poquito más el nivel de conocimientos y, por qué no, utilizar las herramientas que el maestro Nelson Scoop nos da para así poder sobrellevar o subsanar algunos problemas que quizá nos pueden estar afectando. Estamos desde Curazao llevándoles esta sección y los esperamos en una próxima entrega.